Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de mitos y verdades. Soy Luciano Reboredo y como siempre en compañía de Rafael Aita, Capitán Perú, vamos a conversar sobre algún tema importante que tenga que ver con nuestra historia, tradición, identidad y que en muchos casos ha sido mitificado, y de ahí la importancia del programa Mitos y Verdades, porque tratamos de abordar temas de la historia desde una perspectiva diferente, que busca acercarse a la verdad histórica más que a temas ideológicos o de cualquier otra conveniencia, como muchas veces se ha venido haciendo. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luciano. Pues yo justo regresando esta semana de Cajamarca, que ahí he estado hasta el día lunes, y precisamente en esas fechas se ha realizado la conmemoración de un año más de la captura de Atahualpa, que sucedió el 16 de noviembre de 1532, que es un hecho, bueno, que creo que marca nuestra historia, ¿no? Que genera un antes y un después, y que aún así hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de este hecho, a pesar de su importancia que tiene para todos los peruanos, encontramos que de repente sabemos más acerca de una leyenda que nos han contado que de lo que realmente sucedió. Así es, ¿no? Como todo este periodo en que se da el encuentro entre el mundo andino, el mundo incaico, con todo lo que tiene de carga, de antecedentes, y Occidente, o quienes llegaron de España, también con una cultura, una religión, un modo de ver el mundo. Y este encuentro tal vez tiene su momento más épico o más simbólico en Cajamarca, cuando se produce la captura de Atahualpa, ¿no? Se podría decir que eso marca un punto importante esta, en toda esta historia. Y precisamente, ¿no? Uno de los elementos que se debe tomar en cuenta a la hora de estudiar este proceso histórico es el contexto en el que se desarrollaba y sobre todo la guerra, una guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa que se estaba desarrollando, ¿no? Hay pocos que toman en cuenta que justo este encuentro se dio en un momento de vacío de poder, porque Huáscar acababa de ser derrotado y acaba de ser derrotado por los generales de Atahualpa, por Quisquis, por Chalcuilchimac, que iban a la vanguardia y ellos habían tomado Cusco. Y Atahualpa iba pues a la retaguardia, ya en camino a coronarse como inca. Huáscar estaba preso. Pero poco se toma en cuenta también que estos generales y las tropas de los de Quito, como los llama José Antonio del Busto, que entran a Cusco, realmente hacen una verdadera masacre de las panacas de Huáscar, de sus mujeres, de sus hijos. Incluso llegan a realizar la mayor afrenta que se puede hacer un inca, que es quemar su momia, y es que ellos quemaron la momia de Tupac Yupanqui, algo que a los cusqueños les dolió muchísimo, ¿no? Porque era prácticamente, pues, cortar la presencia de Tupac Yupanqui entre ellos. Recordemos que los incas hablaban con sus momias, ¿no? Entonces, si nos ponemos de lado, si nos ponemos de parte de un cusqueño que ve que estos quiteños ingresan a Cusco, realizan un escarmiento, asesinan a las mujeres y a los hijos del Inca, al Inca lo toman preso, a la momia de Tupac Yupanqui la queman y generan una masacre en el Cusco, y que cuando Atahualpa está camino a Cusco para tomar el poder, es capturado, bueno, en Cusco festejaron esto, ¿no? Hay una probanza toledana que dice que por eso es que recibieron a los españoles con holgura, o sea,
con mucha alegría, con mucha fiesta. Em, el día de hoy se toma la captura de Atahualpa como si hubiera sido una afrenta a todo el Tahuantinsuyo, como si hubiera sido tomado como una desgracia para todos los naturales de aquella época. Pero lo que sucedió en realidad es que fue festejado por los cusqueños porque lo vieron como una justicia divina ante las masacres que había realizado el ejército de Atahualpa en el Cusco. Claro, porque lo que pasa, Rafael, es que hay una simplificación extrema en el tema, ¿no? Y como se reconoce como si fuera una figura universal Atahualpa y como si fuera el Ujú. Inca, cosa que no había terminado de suceder porque el hermano estaba preso, él estaba camino al Cusco, era para decirlo de una manera simple, el resultado de una guerra civil que iba a terminar con la deposición de uno para tomar el poder el otro, una suerte de golpe de Estado, pero además hecho de una manera cruel, de una manera excesiva, destruyendo y asesinando. Entonces es evidente que Atahualpa no es el personaje que la historia oficial nos vende, ¿no? Como el Inca que fue injustamente capturado y el tema de los generales quiteños que entran al Cusco, Calcuchímac y todo esto, cuando se enseña en los colegios esta historia, se cuenta casi como si fuera algo muy simple, muy natural. Bueno, había una guerra Anecdótico. civil, ¿no? Había una guerra civil y los hermanos peleaban por el poder y al final ganó Atahualpa. Atahualpa fue capturado en un momento terrible para la historia del Perú, ¿no? Y se pone mucho más, y como tú dices, se convierte en algo anecdótico y se pone mucho más el foco en que el padre Valverde tenía o no tenía la Biblia o el breviario, nadie se pone de acuerdo qué cosa era, y que el Inca lo tiró y que por eso fue apresado y luego se le dio muerte en el garrote, cosa que tampoco es tan simple, ni es inmediata, ni pasa en el día, y ciertamente en ese momento los seguidores de Atahualpa también entran en pánico, ya que has mencionado del busto hace una comparación entre lo que debe haber pasado en esa plaza de Cajamarca, porque decían pocos españoles y pasa un desastre ahí, ¿no? Y él dice, debe haber sido como lo que ocurrió en el Estadio Nacional cuando la gente se aplastó contra las puertas en esa tragedia Ujú. el día que lanzaron gases lacrimógenos dentro del estadio. Yo recuerdo claramente a José Antonio del Busto haciendo esa comparación, ¿no? Porque evidentemente no tenían ni las armas ni los hombres para dominar a esa multitud de soldados que acompañaban a Atahualpa. Y claro, anecdótica que hace la historia oficial sobre este episodio de la historia, y nadie sabe o nadie es educado de esa forma a ningún niño en las escuelas e incluso en la universidad, se les muestra la historia tal cual fue y lo que fue esta afrenta de los quiteños al Inca y al Cusco que tú has descrito perfectamente, ¿no? No, además de lo que mencionas, que es muy cierto, también esta versión de cómo nos cuenta la historia deja un gran vacío, una gran pregunta que es, ¿y por qué entonces no rescataron a Atahualpa? ¿No? Si esto era considerado como lo peor, la captura del Inca, pues marcaba un hecho tan importante, teniendo un mayor número de fuerzas, ¿por qué no se le rescató? Y esto se entiende recién cuando nos damos cuenta que la mayor preocupación de Atahualpa no eran los españoles, sino era Huáscar. Atahualpa temía que su captura le dé un nuevo aire a los huascaristas y le puedan dar vuelta al transcurso de la guerra. Y es por eso que Atahualpa estaba más preocupado de Huáscar que del mismo Francisco Pizarro. E incluso Atahualpa seguía manteniendo comunicación con espías, con personas de confianza, y es por eso que primero dio la orden de que vayan a Cusco y ejecuten a Atahualpa antes que lo liberen a él. Y más bien con Pizarro estaba buscando una alianza. Y es por eso que Atahualpa forja esta alianza a la manera como lo hacían los incas, con matrimonios.
y Atahualpa le ofrece a Francisco Pizarro a su hermana, ¿no? Muchos nos hemos quedado en la anécdota del oro, ¿no? Que le ofreció los de 3 cuartos, ¿no? 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro, pero poco se menciona que incluso estando en Cajamarca, cuando cuento esto en un colegio, todos los alumnos pues quedaron sorprendidísimos porque siempre se les había enseñado la historia de Atahualpa, pero nunca que Francisco Pizarro se había casado con una hermana de Atahualpa, que era una princesa inca y que habían tenido hijos que eran mestizos, que eran los primeros peruanos en el sentido de esta unión de sangres entre España y el incanato, y que eran los hijos de 2 imperios, ¿no? Y bueno, ya el día de hoy se ha hecho más de una novela con respecto a la niña mayor, a Francisca Pizarro Yupanqui, que incluso en España, en Trujillo de Extremadura, hay un palacio en donde aparece pues tallado su rostro y que también ha sido ignorada totalmente de nuestra historia. De repente se cuenta más su historia en novelas que en las mismas aulas del colegio, cuando fue el inicio del mestizaje en el Perú. Acaba de aparecer una novela sobre su vida, un libro voluminoso he visto. Sí, 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 hay uno sobre, hay varios. Hay uno de Alonso Cueto, ha escrito una novela, Ah, claro, y sí. hay uno también sobre Carmen Sánchez, me parece que es la autora, que fue publicado en En España, que España, ¿no? también es Sí. un libro muy voluminoso. Y está el libro Sí. de María Roborowski, ¿no? De Ah, bueno, Francisca claro. Pizarro Yupanqui, una ilustre mestiza. Sí, claro. El tema del mestizaje justamente surge de ese punto, ¿no? De ese momento. Ya, digamos, de una manera simbólica. Se puede decir que ahí en Cajamarca se inicia el Perú, ¿no? En ese episodio tan dramático. Así es, sí. Y bueno, ahí, claro, es donde comienza el mestizaje. Ahí es donde comienza pues esta unión de sangres y de culturas también. Y claro, otro aspecto muy cuestionado también es el juicio a Atahualpa. Debió ser juzgado Atahualpa, quebraron la ley los conquistadores, Francisco Pizarro, pues de acuerdo a la legislación europea, las leyes de Castilla, el derecho romano, no tenía autoridad Pizarro para juzgar a Atahualpa porque un plebeyo, no podía juzgar a un rey y por lo tanto lo que debe haber hecho es enviarlo a Europa, ya sea a España para que sea juzgado por Carlos V, que era emperador, o mejor aún todavía, para que sea juzgado a Roma, para que sea juzgado por el Papa, que era el único que podía juzgar reyes y emperadores, lo cual, si se hubiera sucedido, creo que hubiera sido pues una escena increíble para nuestra historia y lo que sería pues la entrada del Inca Atahualpa al Vaticano, justo coincidiendo con la época en que Miguel Ángel estaba pintando los frescos de la Capilla Sixtina, y lo que hubiera significado esto para un Inca, de repente incluso se hubiera convertido, ¿no? ¿Quién sabe? Pero Claro, te imaginas esta escena, lo que sería en la historia universal, ¿no? imagínate, ¿no? Lo que nos privó Pizarro con ese juicio. Pero otros argumentan si Atahualpa realmente era rey o era un No era, legítimo gobernante. Y es eso te iba a que decir, en este momento no lo era no se todavía. había coronado en Cusco y no era reconocido por las panacas cusqueñas. Por otro lado, en España, en el Palacio Real de Madrid, Atahualpa aparece entre los reyes de la monarquía Así, hispana. Y a mí me parece curiosísimo cómo España termina reconociendo más la autoridad de Atahualpa como inca que en el mismo Cusco, que no lo querían, y que incluso Sairi Tupac, y este también es otro hecho que refleja bastante lo que era el pensamiento cusqueño de la época, a Sairi Tupac le entregan la borla, la mascaipacha, que llevaba Atahualpa y que se la habían quitado. Alonso de Mesa, me parece, si no me falla el nombre. Se la devuelve a Sairi Tupac como diciendo, ok, tú eres el verdadero ah, Inca, y lo que hace Sairi claro. Tupac es que la quema.
porque dice Atahualpa no era inca. ¿No? Ah, ya. Entonces, no era reconocido, pero de alguna manera España sí lo reconoció. Me parece curiosísimo el que España haya reconocido más a Atahualpa como inca y que nosotros nos hayamos quedado con la versión española. Y que incluso los indigenistas que reivindican a Atahualpa lo hacen gracias a la versión española. Porque si utilizaran la versión cusqueña o la versión de las panacas del siglo XVI, no lo reconocerían a Atahualpa para nada. Lo considerarían un usurpador, como lo consideraban las panacas en aquella época. Sí, oye, es interesante esa carambola histórica que haces notar, ¿no? Porque finalmente la versión que se enseña desde el punto de vista indigenista o desde el punto de vista de la leyenda negra, entre comillas, es la versión que genera España, ¿no? Sí, Porque la versión española. ¿no? La versión española, al reconocer la legitimidad de Atahualpa, está dando los elementos para armar este muñeco, esta historia, que en realidad es una enorme paradoja, ¿no? Que mientras en el Cusco no era reconocido, se ha reconocido en España y luego esta es la historia que regresa para ser parte de la historia oficial que se enseña a los chicos. Sí, totalmente, ¿no? Si tuviéramos una historia más indigenista y más autóctona, no se consideraría Atahualpa como inca, ya que nunca se coronó con la... A ver, ¿cuáles eran los requisitos para ser considerado inca? Porque hubieron muchísimos que llevaron el nombre de Inca. Un ejemplo es Inca Urco, que es este hijo de Huiracocha que termina desbancando Pachacútec, y que nunca fue reconocido como Inca, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? El primero es que sea reconocido tanto por las panacas de Cusco como también por los oráculos, ¿no? Por las huacas y por las consultas que se hacían a los sapos. Y el segundo es ser coronado por el Huila Kumu, que era este sacerdote del Coricancha. En el Coricancha le tenían que colocar la borla. Ninguno lo cumplió Atahualpa. Es más, el oráculo de Catequil le negó a Atahualpa su autoridad. Cuando Atahualpa iba camino también a Cusco, se encuentra con este famoso oráculo de Catequil y le pregunta, oye, ¿quién va a ganar la guerra? Y Catequil le dice que él no le iba a ganar y que no importaba el resultado, que al final igual iba a perder. Gane o pierda, igual iba a perder. Y Atahualpa se enoja tanto Claro. con este oráculo que a la persona que hablaba le corta la cabeza y a este ídolo lo lanza al río y quema el oráculo. Entonces, ningún oráculo, Pachacamac tampoco lo reconoció a Atahualpa. Es por eso que cuando llegan los españoles y le piden oro, Atahualpa le dice, vayan a Pachacamac, que es un oráculo mentiroso, porque Pachacamac tampoco le había dado el reconocimiento a Atahualpa, o sea, no recibió el reconocimiento de los oráculos, de las huacas, y no fue coronado en el Cusco y no fue aceptado por las panacas. Entonces, según una historia bien autóctona, Atahualpa no debería tener la autoridad que se le da gracias a la que se le dio a España. Claro, así es un usurpador y un traidor con su hermano, al que hace asesinar y arrebata el poder. Ni siquiera lo arrebata, porque no lo llega a asumir, ¿no? Esa Ujú. es parte de la historia que queda en blanco, digamos, y que la creencia popular y la historia oficial ha consagrado a Atahualpa como inca. Pero mira que este es un tema realmente apasionante el que hemos tocado hoy día, ¿no? Y que sería importantísimo lograr desmitificar, ¿no? Quitar esa parte, ese velo que se le ha puesto, que se ha edulcorado la historia y que todos crecemos recibiendo esta enseñanza en las escuelas. Pero en fin, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad y esa es la verdad sobre Atahualpa. Y también sería interesante en algún otro programa tratar sobre Francisca, ¿no? La hija de Pizarro. En algún momento es un personaje interesantísimo. Pero, Rafael, se nos ha terminado nuestro tiempo el día de hoy. Creo que
que hemos tocado un tema realmente interesantísimo. Por supuesto. Y bueno, estaremos conversando de más historia ya en un siguiente programa. Listo, será hasta la próxima semana que nos volveremos a encontrar en Mitos y Verdades. Nos vemos. Chao.